también. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase. Yo, bueno, había quedado de mandarles un video del tema que íbamos a ver la vez pasada, pero realmente no, bueno, me gusta mejor así la clase mejor en vivo. Prefiero la clase que solo grabarme y mandar un video. No sé, porque me gusta más así. Entonces, lo que vamos a retomar ahora es lo que teníamos pendiente. Hoy lo que vamos a hacer es aprender bueno, ya vimos, creo que llegamos hasta el golpe de ariete. Si no, pues me lo recuerdan, pero creo que sí llegamos hasta el golpe de ariete. Vamos a empezar a hacer ejercicios, Vamos a empezar con la parte de triángulo de velocidades, ecuación de Euler. Y hoy nos vamos a dedicar a aprender a armar el triángulo de velocidades, que muchas veces pues, es lo que más, muchas veces es confuso. Entonces, hoy la clase no la voy a dedicar a aprender a armar el triángulo de velocidades. Y para esto pues tenemos ahí en la diapositiva que les estoy mostrando un ejemplo para utilizar la ecuación de Euler. Si recordamos la ecuación de Euler, cualquiera de las dos formas, me calculan la altura útil que yo puedo entregar, la altura útil teórica que yo podría entregar en una bomba en condiciones sin pérdidas. Esto me la da la ecuación de Euler. Y tenemos dos formas, la primera forma y la segunda forma. Si vemos la primera forma, se basa en las velocidades en la periferia y componentes de la velocidad real con respecto a U. La segunda forma solo utiliza velocidades absolutas de periferia, relativa y real. Todo al cuadrado dividido entre 2 veces G. Y esa es la altura útil de con la ecuación de Euler. Entonces imaginemos que tenemos un impeller, que en la entrada del impeller tenemos las condiciones de velocidad real, 12 metros por segundo, velocidad en la periferia, 18 metros por segundo, y un ángulo de entrada de 33 grados, ángulo alfa. Y tenemos en la salida 25 metros por segundo. Tenemos, para velocidad real, perdón, tenemos una velocidad en la periferia de 32 metros por segundo y tenemos un ángulo de salida de 12 grados. Bueno, aquí me hizo falta cambiar su índice, pero este es alfa 2. Entonces, nosotros queremos encontrar cuál es la altura útil teórica que este impeller me está entregando cuando trabaja con estas condiciones. Si vemos la segunda ecuación,
yo tengo que necesito las velocidades en la periferia, en la entrada y salida. Esas sí las tenemos. Necesito las velocidades reales del agua en la entrada y salida, también lo tengo. Pero necesito las velocidades relativas y esas no las tengo. Si yo decidiese utilizar la primera forma de la ecuación, yo necesito las velocidades en la periferia, entrada y salida. Esas sí las tengo. Y necesito las componentes de la velocidad real con respecto a U, tanto en la entrada como en la salida. Y esas no las tengo. ¿A qué nos referimos? Bueno, ya sabemos a qué nos referimos con velocidad en la periferia, velocidad relativa y velocidad real. Pero ¿a qué nos referimos con la componente de la velocidad U, velocidad real, perdón, con respecto a U en la entrada y la componente de la velocidad real del agua con respecto a U en la salida? ¿A qué nos referimos con eso? Bien, vamos a aprender a armar el triángulo de velocidades y a ver cuáles de esos valores son los que yo puedo encontrar y cómo los puedo encontrar. Hoy solo vamos a aprender a dibujar el triángulo de velocidades. Entonces me voy a salir de la presentación. Voy a ampliar un poco aquí porque voy a necesitar, en algún momento voy a necesitar regresar a la diapositiva. Solo que la compu se me está trabando un poco. Pero espero que no se trabe. Yo tengo bueno, antes de regresar aquí, se me había olvidado pasar a la siguiente diapositiva. Yo tengo esta diapositiva que tenemos acá. Tenemos las condiciones de trabajo. Tenemos una vista del impeller de frente. Tenemos el álave, la posición de entrada, la posición de salida. Y tenemos aquí los triángulos de velocidades armados. Tenemos, por ejemplo, el triángulo de velocidades en la entrada. Tenemos la velocidad en la periferia. Tenemos la velocidad real. Tenemos la velocidad relativa. Y tenemos los ángulos entre la velocidad real y la velocidad en la periferia. ¿De dónde salen estos dos triángulos? El de abajo, pues lo mismo. Salen de los triángulos que yo tengo en la salida y en la entrada. Aquí ya están armados, pero vamos a pasar al PDF. Voy a borrar todo lo que tenía. Esto pues lo hice para poder ponerla en la diapositiva del ejemplo. Voy a borrar todo solo para que lo hagamos desde cero. No, déjenme borrar. Solo que el PDF pues tiene ciertas limitantes para dibujar y escribir, entonces yo posiblemente no pueda escribir bien los subíndices. Voy a hacer un poquito más grande la vista. Bien. Creo que ahí estamos bien. Voy a activar los comentarios. Nuevamente tenemos aquí el impeller. Esto, como vimos en un momento, es como viendo de frente el impeller. Vemos aquí el álave. Y en la parte del centro es la entrada al álave y en la parte externa es la salida. Entonces, cuando decimos 1, que es en la entrada, estamos hablando de este punto, y la salida estamos hablando de este punto con su índice 2. Y en cada uno de los puntos yo tengo una velocidad en la periferia, que no es más que la velocidad tangencial. La podemos encontrar con una velocidad angular y un radio. Radio diámetro, no recuerdo ahorita. Lo mismo para la velocidad U1 y U2. También tendríamos una velocidad real en la entrada y salida. Esa sería la velocidad con que yo miraría que entra el agua al impeller o la miraría salir del impeller si yo pudiese ponerme de frente. Y si yo me pongo en este punto del álave y giro junto con el álave, yo miraría el agua moviéndose con una velocidad W y esa sería una velocidad relativa. Es la velocidad relativa del agua con respecto al punto 1. W2, la velocidad relativa del agua con respecto al punto 2. Si yo me coloco en este punto o coloco una cámara, yo miraría que el agua sale con una dirección y velocidad igual a W2. Entonces, es la diferencia entre velocidad real y velocidad relativa. Aparte, pues, de la velocidad de la periferia. Bien, entonces, para armar el triángulo de velocidades, siempre vamos a usar de referencia la velocidad en la periferia.
Es decir, que siempre mi velocidad en la periferia va a ser mi referencia como en la línea horizontal. Entonces, esta sería mi velocidad en la periferia. Si yo estoy dibujando el triángulo de velocidades en la entrada, este sería sub 1. Aquí, pues, lastimosamente no puedo, o al menos no he descubierto cómo poner subíndices en PDF, entonces por ahorita lo voy a dejar así. Ese sería U sub 1. Y teníamos el valor de U sub 1 según el ejercicio. Si tenemos U sub 1 como 18 metros por segundo. Entonces vamos a agregar aquí que U sub 1 es igual a 18 metros por segundo. Ya tenemos nuestra referencia horizontal. Si vemos la velocidad, perdón, estamos en el triángulo de entrada. Si vemos la velocidad real, parte del mismo origen que parte de la velocidad en la periferia. Entonces, yo puedo dibujar la velocidad real en este punto. Y este sería C sub 1, que es igual a 12 metros por segundo. C sub 1 igual 12 metros por segundo. ¿Qué nos hace falta? La velocidad relativa. La velocidad relativa, pues, es una resta de vectores. Velocidad U sub 2 menos C sub 2. Es la velocidad con que yo miraría que se mueve el agua, ya sea en el punto 1 o en el punto 2. Esta velocidad yo la puedo interpretar como el cierre del triángulo. Digamos, aquí me hace falta cerrar el triángulo. ¿Con qué la voy a cerrar? Pues la voy a cerrar con la velocidad relativa. Y esa tendría esta orientación. Lo voy a dibujar ahí solo para poder tomarlo después. Ahí está. Este sería W. Vamos a colocar por aquí W sub 1. No sé cuánto es. No conozco cuánto es. Bien, ahí tenemos las tres velocidades involucradas en la dinámica del fluido en la entrada. Solo conocemos U sub 1 y C sub 1. Antes de continuar, ¿qué puedo hacer con este triángulo? Yo a su vez lo puedo dividir en dos triángulos. Un triángulo que coincide la base con U sub 1, a menos solo en dirección, y con la hipotenusa igual a C sub 1, y esta parte vertical. Esta la voy a dejar con una línea. Voy a colocar aquí. Y le voy a cambiar de color solo para diferenciarlo. Para diferenciarlo que es una componente. Esta componente sería la parte opuesta al ángulo que se forma entre C sub 1 y U sub 1. Bueno, me hacía falta colocar ese valor. Ese ángulo me dice el ejercicio que es igual a 33 grados. Entonces, lo voy a colocar por aquí. No puedo poner el índice o el símbolo de grado, entonces lo voy a dejar solamente así. 33 grados. Bien. Si yo hago esta partición, yo estoy haciendo un triángulo con esta parte perpendicular. Y esta sería la componente horizontal de C sub 1, si tomo esta referencia como el ángulo. Esta componente la voy a llamar C sub 1M. Y puedo hacer lo mismo con W. Aquí yo formo también otro ángulo, perdón, otro triángulo, con un ángulo acá que no conozco. Conozco porque no me lo están dando, pero este sería beta. Sería este ángulo que está por aquí. No lo conozco. Pero su componente sí la puedo simbolizar como W sub 1M. Esa sería la componente vertical de esta velocidad. Y por simple comparación, vemos que esas dos velocidades o esas dos componentes coinciden. Por lo tanto, yo puedo decir que C sub 1M es igual a W sub 1M en magnitud.
Ese es W sub 1M en magnitud. Bien. ¿Qué más? Ya descompusimos las velocidades en la componente vertical, pero también la puedo descomponer. Vamos a hacer otro. Puedo descomponer esta C sub M, o C sub 1, perdón, en la componente adyacente al ángulo. Voy a bajar este valor, lo voy a pasar. Lo voy a pasar para abajo. Aquí lo voy a dejar. Y también puedo descomponer o encontrar la componente horizontal del otro triángulo con respecto a la misma dirección de U. Entonces, esta componente, mejor dicho, de la velocidad C, yo lo voy a llamar C sub 1U. O sea, la componente de C sub 1 en la dirección de U. Y esta sería W sub 1U, la componente de B en la dirección de U. Bien, entonces ahí ya tenemos esos valores. Y este C sub 1U es el valor que yo necesito en la ecuación de Euler. Es esta de aquí, C sub 1U. Y también C sub 2U. Entonces, para eso yo necesitaría encontrar también el triángulo de velocidades en la salida para encontrar C sub 2U. Aquí podríamos ver que si yo sumo C sub 1U, las magnitudes va a ser igual a al valor de U sub 1. Es decir, que si C sub 1U me da 10, un ejemplo, y este me da 8, la suma de ellos debe ser U sub 1, igual a 18. Bien, esto es en el triángulo de velocidades en la entrada. Triángulo de velocidades en la salida va a ser exactamente igual. Pero ahora vamos a tomar de referencia U sub 2. Vamos a tomar la velocidad real de salida siempre partiendo del mismo origen que U. Entonces esta sería C sub 2. Y nuevamente la velocidad relativa cerraría el triángulo. Y esta sería W sub 2, que tampoco conozco. C sub 2, el libro me dice, o el ejercicio me dice que es igual a 25. Este es igual a, borré sin querer. Este sería, creo que era 25 metros por segundo. Y U sub 2 es igual a 32 metros por segundo. Nuevamente yo puedo descomponer los dos triángulos que se forman o los subdividir en dos triángulos donde los valores verticales coinciden. Nuevamente le voy a cambiar el color solo para diferenciarlo. Y yo tendría nuevamente aquí C sub 2M, la componente vertical de C sub 2. Y aquí tendría W sub 2M, la componente vertical de W. Y nuevamente, C sub 2M es igual a W sub 2M. Y también puedo descomponer la velocidad C en su componente horizontal que coincide con U sub 2. Y la voy a llamar C sub 2U. Y esta otra componente, al otro lado, bueno, queda un poquito desplazado con respecto a la vertical. Y esta sería W sub 2U. Y bueno, ahí ya tenemos armados los triángulos. El ángulo de salida es 12 grados. Solo me hacía falta este valor, 12 grados. Bien. Nosotros necesitaríamos C sub 1U, C sub 2U, si yo quisiese
en utilizar esta ecuación. ¿Qué es lo que resta? Pues recordarnos de trigonometría. ¿A qué sería igual? C sub 1U sería igual a C sub 1 coseno de 33. Y C sub 2U sería igual a 25. Bueno, lo voy a dejar simbolizado como C sub 2 coseno de 12. Y lo mismo pasaría con W sub 1U. Sub 1U. Que sería igual a W sub 1 coseno. No conozco el ángulo. Lo voy a llamar beta. Bueno, lo voy a poner aquí beta. A la letra B porque es lo más cercano que puedo dejar simbolizado este ángulo. Y W sub 2U nuevamente sería igual a W sub 2 coseno de beta. Entonces ahí tenemos los triángulos de velocidades armados. Si quisiese encontrar C sub 2M, ponerlo por aquí, sería igual a 25 seno de 33. Y C sub 1M, no cabe, voy a ponerlo por aquí. C sub 1M sería igual a 12 seno 33. Perdón, que el de abajo no es 33. El de abajo es seno de 12. Seno de 12. Bien, ahí está armado el triángulo de velocidades. Con esto yo ya podría encontrar los valores. Con esto yo podría encontrar los valores para utilizar el triángulo de velocidades. Tenemos dos opciones, como mencioné. Tenemos dos opciones, pero según el triángulo de velocidades, yo la que puedo utilizar es la primera. Podría ver si puedo utilizar la segunda, pero debo encontrar la magnitud de W. Tendríamos que ver si podemos usar ley de senos, ley de cosenos, para encontrar ese valor. Lo podríamos encontrar porque yo tendría, C sub 1M me va a dar aproximadamente unos 8 metros, digamos. Con eso yo ya tendría también W sub 1M. Y mediante esta resta, 18 menos C sub 1U, yo encontraría W sub 1U. Entonces yo puedo encontrar la componente vertical y la horizontal de W. Y luego pues simplemente aplico W1M al cuadrado más W1U al cuadrado, raíz cuadrada, y con eso yo obtendría W sub 1 para encontrar la hipotenusa. Y lo mismo para el triángulo de velocidades de abajo. Entonces, sí pudiese, según los datos, sí pudiese encontrar los datos necesarios para utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Y así pues es como armamos el triángulo de velocidades. Así lo armamos de esa forma. Bien. Bien, entonces, con esto estamos. Les voy a mandar ahorita al WhatsApp este PDF para que lo vean, pero vean el video para recordar cómo fue que encontramos cada uno de los valores. Creo que vamos a terminar temprano hoy. Nos quedaríamos aquí y continuamos mañana. Continuamos mañana, o si hay consulta, pues nos vemos mañana. Ya mañana vamos a terminar de aplicar la ecuación y vamos a hacer más ejercicios. Ya ejercicios de libro. Este solo es un ejercicio para saber cómo armar el triángulo de velocidades. Si no tienen consulta, pues nos vemos mañana. Dije, buenas tardes. Buenas. Quería preguntarle si a la plataforma subirá los videos. Sí, ya lo subí. Ya lo subió. Ayer lo subí. Ok. Fíjate que yo no lo encuentro, solo cuando me meto a la librería me salen los PDF, ¿verdad? Y cuando me meto a avisos, creo que es, solo me sale el link para el grupo de WhatsApp y el link de la reunión de Zoom. En primera Sí, unidad aparece. Entran a Turbomáquinas, luego se van aquí donde dice primera unidad y aquí están los videos. sí, también. Ya, no me había fijado en eso. Bueno, Sí, en Sí. el apartado. En el apartado de primera unidad. Muchas gracias, ingeniero. ok, gracias. Bueno, Ingeniero, Sí. disculpe la molestia. ¿Para cuándo está previsto el primer examen?
Mire, no recuerdo la fecha, pero es la otra semana. Es la otra Jueves semana. 17. 17, Ah, bueno, ok. jueves 17. Ok. Gracias, ingeniero. Bueno, Ingeniero, buenas tardes. buenas, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas ingeniero. tardes, ingeniero. Buen día. buenas tardes. Nos vemos, Inge. ingeniero. Buenas Nos tardes. vemos. Buenas tardes.